Pero ¿sabías que al garantizar una producción sostenible desempeñan una función muy importante? Los entornos escolares suelen fortalecer un poco la expresión a nivel individual, a veces también la competencia entre los diferentes alumnos, y cuando trabajamos de forma colectiva creo que se fortalecen otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, el apoyo mutuo. El taller va de arte ecológico, nos están explicando muchas cosas de la huerta, también estamos haciendo estampación y todo con materiales reciclados y naturales. Considero que el arte puede ser una herramienta muy importante para vehicular valores como pueden ser la sostenibilidad y la ecología, que son tan importantes en el presente que vivimos. Este tipo de proyectos demuestra que los conocimientos pueden ser, y la creatividad puede ser pues, una forma transversal, ¿no?, de trabajar y de generar proyectos que tienen un interés por un lado científico, tecnológico, artístico, interactuando con las plantas y también registrando que nos sienten cuando las tocamos, intercambio, ¿no?, entre las personas y la naturaleza. La proposta que fem és a través del cos perquè pensem que és just la matèria primera, la primeríssima per antonomàsia, i la fragilitat com a una font de saber també relegat socialment i que pensem que és vitalment necessari. Despierta en el alumnado una sensibilidad que muchas veces piensan que no tienen y al final acaba saliendo a relucir en todos estos actos conjuntos. Trabajan en equipo, cosa que están también muy poco habituados a realizar. Semblava molt important que tot això s'escoltara dins de l'aula, perquè són matèries just que estan habitualment fora de les aules i que en canvi estan latents i que ens movem en un cos i som cossos en acció, cossos en el món. El meu projecte es centra en intentar aproximar els nous llenguatges compositius de la música contemporània del segle XX als alumnes i en aquest cas tractar el tema de fer noves formes de fer música, ja siga mitjançant objectes reciclats, mitjançant la tecnologia, l'ordinador i intentar cohesionar totes aquestes disciplines per a intentar acostar als alumnes a les noves corrents estètiques i culturals que hi ha al nostre voltant i aproximar-los a aquestes noves formes de consum de la música i també de producció de la mateixa. Aprendemos también diferentes sonidos y nos está gustando mucho porque han traído muchos instrumentos de tecnología para hacer música diferente y pues es muy interesante porque puedes tú crear tu propia música y puede ser con lo que quieras.
El objetivo del proyecto es un poco concienciar a los alumnos sobre el consumo responsable y la comida como un organismo vivo, ver la comida, cambiar la escala en la que vemos la comida. A partir de ahí el resultado puede variar, pero siempre va a tener dentro estas herramientas. Son herramientas para poder empoderar, ¿no?, a nosotros y a los alumnos a poder decidir, coger la responsabilidad de hacer tu propio yogur y luego comerlo. La verdad es que estamos como súper agradecidos porque para nosotros, por ejemplo, como artistas es una oportunidad de poder probar como nuestras ideas un poco más allá, ¿no? Y con una serie de recursos que solos no hubiéramos podido. Entonces, a partir del ayuntamiento y las residencias que ofrece, claro, para nosotros es como una súper oportunidad de poder entrar dentro de centros educativos y probar esto.